Raúl Rojas es doctor en matemáticas, como les decía. Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes para ti. Muy buenos días, Micha. ¿Cómo Digo, estás? Hasta que lo logramos, lo logramos. sí, lo Oye, logramos. a reserva de que tengamos oportunidad, si me permites, de hablar más largo, porque ya se nos fueron muchos minutos ahorita en esto de intentar establecer el contacto y a ver si podemos hacer una entrevista más larga en los próximos días. Eh, bueno, pues este artículo que publicas en el Universal y que yo comenté con el auditorio ayer, y yo te agradezco mucho que atiendas, que gentilmente nos atiendas y nos hables un poco de esto, porque sacan estos cálculos con información del Senaprece y de la CONAPO. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque entonces estamos hablando de que este escenario catastrófico del que ya hablaba López-Gatell, llegando a los 60,000 muertos, pues lo superamos hace varias semanas, Raúl. Sí, mira, lo que pasa es que hay dos mundos paralelos en México. Hay un mundo de la información que da la Secretaría de Salud, y en esa información el número de muertos anda por ahí de los 67,000. Y hay otro mundo que es el de las actas de defunción. Eso lo cuenta una comisión y también la Comisión Nacional de Población, que llevan la contabilidad de actas de defunción. Y lo que han observado para este año es que hasta fines de julio había ya más de algo así como 150,000 muertos extra de los que serían esperados en un año normal. Lo único que ha pasado este año fundamentalmente es la cuestión del COVID. Uh-huh. Entonces, esos 150,000 muertos seguramente que van a cuenta de muertos por COVID, más daños colaterales, gente que no pudo ingresar a hospitales porque estaban designados como hospitales COVID. Entonces, esos dos tipos de cifras se han estado ofreciendo paralelamente. Obviamente que contar actas de defunción es más sencillo, no se necesita más que sumar las actas de defunción de todo el país, y entonces es un dato fuerte, es un dato que nos indica cuál es la gravedad de la epidemia actual. Y lo que indican las actas de defunción es que la contabilidad oficial de la Secretaría de Salud es 3 veces menor a la realidad. Ahora, ¿por qué es 3 veces menor? Porque uno puede llegar a una clínica del ISSSTE o del Seguro Social y mucha gente llega ya a morirse prácticamente, llegan tan mal que ya prácticamente llegan a eso, a morirse, o ya llegan muertos, y entonces no se les aplica la prueba del COVID, y en el acta de defunción no se anota que murieron por COVID. Entonces, por ese déficit de aplicación de pruebas de COVID es que oficialmente tenemos un número de muertos que corresponde a la tercera parte de las defunciones adicionales que hemos tenido en México en estos meses. Y es algo que se ha observado en otros países. En otros países también hay un subconteo del número de decesos por COVID, pero en otros países, según un estudio que hizo la revista Nature, el subregistro es del 70%, es decir, de 100 personas que mueren por COVID, solo 70 entran en la estadística oficial. Y en el caso México, de México, el subregistro, sí, en el caso de México el subregistro es de 31%, es decir, de 100 personas que mueren por COVID, solo 31 personas entran en la estadística oficial como muertas por COVID. Y por eso tenemos esos dos mundos paralelos, el mundo de la Secretaría de Salud, que es donde el número de funciones es mucho menor que en el mundo real, el mundo de las actas de defunción. Pero esto es bastante perverso, Raúl, porque pues los datos sirven para algo, ¿no? Sí, bueno, es precisamente para tomar el problema decisiones, para saber por dónde vas, para saber con qué te estás enfrentando, y entonces esto es bastante perverso. Sí, efectivamente. Obviamente que ninguno de los gobiernos en el mundo tiene la culpa por el desencadenamiento de la epidemia, pero los diferentes gobiernos han reaccionado de manera distinta, y ha habido gobiernos que reaccionaron muy a tiempo. Por ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda reaccionó muy a tiempo y pudieron erradicar prácticamente el virus en pocas semanas. En Hong Kong, una ciudad de 7,5 millones de habitantes, todo el mundo se puso el cubrebocas, mientras en México se estaba discutiendo que si servía o no servía. Allá ya se lo habían puesto,
y hasta hace pocos días había habido menos de 200 muertos en todo Hong Kong por el COVID. En Alemania también se reaccionó muy rápidamente y la ciudad de Berlín, que tiene 5 millones de habitantes, tenía hasta el día de ayer 221 muertos por COVID. Entonces, ha habido gobiernos que han reaccionado efectivamente, rápidamente, y yo recuerdo que la canciller alemana, Merkel, hizo alguna vez una de sus pocas declaraciones públicas. Uh-huh. Ahí no están declarando todos los días en televisión cuántos contagiados hay o no hay. Uh-huh. O sea, se hace una declaración pública y ya y se le deja a los especialistas. Pero en su primera declaración pública que hizo a principios de marzo, le dijo a todos los alemanes que si no se hacía algo iba a haber un contagio masivo, que el 70% de las personas se podían contagiar y por eso el gobierno estaba obligado a tomar medidas drásticas. Se tomaron las medidas y en pocas semanas, en menos de 4 semanas, ya la curva de contagio había bajado de manera significativa. Es lo que se necesitan, de 4 a 6 semanas, pero en serio, de hacer un paro en serio. Es lo que han hecho países que han logrado controlar la epidemia, y en el caso de México se reaccionó muy tarde, y cuando se reaccionó se hizo de manera muy tibia, porque todavía en marzo, cuando Nueva Zelanda ya tenía todo cerrado, en México se estaba diciendo que no dejen de salir a las fonditas y abrazarse, no tiene ningún problema. Entonces, ese es el problema que hemos tenido en México. Oye, Raúl, y luego el número de contagios, ¿no? Esa es otra. Claro, México es el país que menos pruebas hace. Entonces, pues si tú consideras, digo, que no se puede, tú como matemático lo debes saber, aunque ayer me hiciste reír mucho porque me dijiste, soy doctor en matemáticas, pero para esto solo basta con la regla de 3, ¿no? Sí, así es, realmente las estadísticas, levantar las estadísticas sobre este problema sería sencillo si hubiera pruebas. Y en todo el mundo, por ejemplo en Corea del Sur también es un caso de éxito. En Corea del Sur, cuando empezó la epidemia, empezaron a aplicar del orden de 300,000 pruebas por semana. ¿Para qué? Para localizar a los que estaban contagiados y mandarlos a la cuarentena, para que no anduvieran contagiando a otras personas en la calle. También incluso en el caso de Estados Unidos, que no es uno de los ejemplos mejores por el manejo de la pandemia, estaban aplicando del orden de 300,000 pruebas diarias, precisamente para tratar de conocer el estado real de los contagios. En México el número de pruebas es irrisorio con respecto al tamaño de la población, y la última estadística que yo vi, México está aplicando menos pruebas que Honduras, un país centroamericano. Sí. Entonces, si no aplicamos pruebas, vamos volando a ciegas. Es como un piloto que va en la niebla y no prende los sensores. Número uno, y con esos datos, doctor, estarás de acuerdo conmigo que entonces tenemos esta impresión de que estamos frente a un virus mortal, ¿no? Porque pues tomando en cuenta esos datos, entonces el 10% o el 11% de los contagiados mueren. Sí, así es. Como la estadística en México está mal, sencillamente el número de contagiados no es el real, y tampoco el número de decesos es el real. Al dividir decesos entre contagiados, sale que el 11% de las personas que contraen el COVID se mueren. Que no puede ser. No puede ser, no es ni el 1%, ¿no? Digo. Y no estarían cayendo la gente en las calles. Lo que se ha observado en otros países, y también Nature publicó un estudio de España con 60,000 personas, lo que se ha observado es que la mortalidad real sobre toda la población es cerca del 1%. Sí. Entonces, el problema es que de 100 contagiados, solo uno es una fatalidad. O sea, eso es, digamos que es por un lado bueno, porque es baja la tasa de mortalidad, pero por otro lado, eso le da la falsa confianza a la gente de que no pasa nada, porque ya vi que se enfermó mi amigo, ya vi que se enfermó otra persona y no pasó nada. Claro. Y entonces salen a la calle, no se protegen. Incluso una cuestión que ahora preocupa en Alemania es que si uno es menor de 50 años de edad,
la probabilidad de morir por el COVID en Europa por lo menos es casi cero, prácticamente cero. Entonces los que ahora andan alborotados y protestando en Alemania son jóvenes. Los chavos, sí. Jóvenes que saben que, chavos, que saben que no tienen un riesgo y están en contra de las medidas de control, las medidas de sana distancia, porque sienten que los están afectando a ellos. Pero esas medidas son para proteger a los otros, porque ellos contagian. Claro. Exactamente, porque los jóvenes pueden salir a contagiar a otras personas. Entonces, ahora en Alemania está habiendo 1.500 contagios diarios adicionales, pero el número de muertos no se ha movido desde hace semanas. Oye, doctor, ya nadie muere prácticamente. Raúl, perdón, tengo nada más unos segunditos. ¿Esto es reversible? Sí. Digo, porque un muerto menos vale la pena, ¿no? ¿Estamos a tiempo de hacer... ¿En qué sentido? ¿Estamos a tiempo de hacer algo? Sí, claro, y estaba yo leyendo precisamente que se juntaron los varios exsecretarios de salud. Sí. Ajá, y que propusieron un plan de 6 a 8 semanas para combatir el virus. Ese plan se debería haber aplicado desde marzo, pero nunca es tarde para aplicar un plan para realmente contener la epidemia, porque México es un país de 127 millones de habitantes. Puede ser que 10 millones ya sean contagiados. Nos van a cortar. Sí. ¿Te parece que te hable en los próximos días y hablamos más largo de todo este tema? No. Te agradezco mucho y disculpa, ¿eh? Muchas gracias, Adela. Al contrario, Raúl Rojas es doctor en matemáticas de la Universidad de Berlín.